Creer que la voz de Dios solo resuena en un trueno celestial, o que su guía se manifiesta únicamente en visiones espectaculares como la zarza ardiente, es el peor error que puedes cometer al buscar su dirección en estos tiempos complejos. Demasiados corazones anhelan escuchar al pastor, pero sus ojos y oídos espirituales están puestos en el drama, esperando una señal inequívoca que rasgue los cielos. Sin embargo, en esta misma espera, muchos se ciegan a la luz que ya está dentro, a un susurro divino, una impresión sagrada que has ignorado por demasiado tiempo, creyendo que no podría ser él. Piensa en esos momentos. ¿Alguna vez has tenido un pensamiento que se sentía diferente, que no nacía de tu propia mente, sino que portaba una sabiduría, una paz o incluso una advertencia que resonaba con verdad? Quizás un suave impulso en tu espíritu, una convicción tan clara que parecía iluminar un camino oscuro, revelando un paso que debías dar, una palabra que debías compartir. Lo que hoy te revelo con autoridad y amor es que precisamente esa, era la voz de Dios hablando a tu vida. Él no ha guardado silencio. Sí, lo escuchaste bien. Dios sigue hablando hoy, aquí y ahora, no solo a los profetas de antaño, a los apóstoles bíblicos o a pastores ungidos en púlpitos imponentes. Él te habla a ti, a cada uno de sus hijos, a sus ovejas que anhelan su guía en medio de la tempestad. El gran desafío, mis queridos hermanos, es que muchos creyentes esperan lo extraordinario, lo que desafía toda lógica humana, y por eso no reconocen su voz cuando Él se manifiesta en lo sencillo, en lo íntimo, en el santuario de sus pensamientos. Aguardan un encuentro como el de Moisés frente a la zarza ardiente que no se consumía, o la luz cegadora que derribó a Pablo en el camino a Damasco, y asumen que solo de esa forma se comunica el Creador del universo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que Dios, en su infinita sabiduría y cercanía, a menudo habla de maneras mucho más silenciosas, tan sutiles que, si no estás plenamente atento, si no has sintonizado tu espíritu a su frecuencia, podrías pasarlas por alto? Es como buscar una antorcha en un cuarto iluminado por un tenue rayo de luna. La verdad profunda y transformadora es que Dios se expresa de múltiples maneras, tejiendo su mensaje a través de su palabra eterna, a través de hermanos en la fe que cruzan nuestro camino, a través de las circunstancias que moldean nuestra jornada y sí, de una forma poderosísima y personal, a través de tu propia mente, de tu espíritu. Pero en un mundo saturado de distracciones ruidosas, de dudas que oscurecen el alma y de una constante algarabía de voces, no siempre logramos discernir el eco de su amor. Así que, permítanme preguntarles, con el corazón en la mano, ¿alguna vez se han preguntado si Dios les estaba hablando, pero simplemente no sabían cómo reconocer su dulce y poderosa voz? Quizás han sentido una inquietud, una dirección que parecía venir de un lugar más allá de ustedes, pero el miedo o la incredulidad los detuvo. Al final de este mensaje, les prometo, tendrán una claridad que encenderá una llama en sus almas, disipando toda neblina de incertidumbre y llenándolos de una esperanza que trasciende todo entendimiento. Vamos a sumergirnos profundamente en las Escrituras, en ese manantial de sabiduría divina, para descubrir qué dice la Biblia sobre cómo Dios se comunica con nosotros, cómo podemos diferenciar su voz de las innumerables otras que compiten por nuestra atención y cómo podemos posicionar nuestro corazón para escucharlo con una claridad renovada y una fe inquebrantable. ¿Están listos? Porque tengo la firme convicción de que, después de hoy, nunca más dudarán de si Dios les está hablando. Lo sabrán, lo sentirán y, lo más importante, sabrán cómo escucharle. Sección 1. ¿Acaso Dios todavía habla hoy? El eco eterno de su voz. Seamos honestos con nosotros mismos, hermanos. Una de las preguntas más grandes y angustiantes con las que muchos creyentes luchan, incluso aquellos con una fe arraigada, es esta. ¿Dios todavía habla hoy, en esta era digital, en este tiempo de incertidumbre? ¿O era eso solo para los tiempos bíblicos, para una generación pasada que vivía en un mundo menos complicado? Tal vez te lo has preguntado en noches de insomnio, viendo las sombras danzar en la pared, buscando respuestas que no llegan. Escuchas historias de personas que afirman,
Dios me dijo que hiciera esto, o Dios puso esto en mi corazón, y te preguntas con una mezcla de curiosidad y anhelo, ¿cómo lo saben? ¿Cómo pueden estar tan seguros de que no es su propia imaginación, su propio deseo camuflado con una capa de espiritualidad? Quizás incluso has dudado de si Dios habla en absoluto en el mundo actual, tan distante, tan lleno de ruido que parece imposible que una voz divina pueda abrirse paso. Pero permítanme decirles algo que es una ancla para el alma. Una verdad inmutable que debe resonar en lo más profundo de su ser. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8 nos lo asegura con una firmeza que desarma toda duda. Si Él se comunicó con su pueblo en el pasado, si les guió a través de desiertos y mares, si les habló en medio del fuego y la nube, entonces Él todavía, sin lugar a dudas, habla hoy. Su amor no ha disminuido, su poder no se ha agotado, y su deseo de guiarnos sigue siendo tan ardiente como el sol naciente. La naturaleza inmutable de Dios. El pastor no abandona a sus ovejas. Una de las mentiras más devastadoras que el enemigo quiere que creas, la oscuridad más profunda que quiere sembrar en tu corazón, es que Dios está distante, que ha guardado silencio, que es un arquitecto que construyó el universo y luego se retiró. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. La Biblia nos declara en Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Esto significa que el mismo Dios que habló a Abraham en el silencio de la noche, a Moisés en el monte sagrado, a Elías en la cueva y a Pablo en el camino, es el mismo Dios que anhela hablar a sus hijos hoy. Piensen en ello por un momento, amados. ¿Por qué un padre amoroso se quedaría en silencio con sus hijos? ¿Por qué un pastor compasivo dejaría a sus ovejas sin dirección en un valle de sombras? Si estamos llamados a una relación personal e íntima con Él, una relación que va más allá de rituales y tradiciones, ¿no sería la comunicación una parte vital, el aliento mismo de esa conexión? La respuesta, con toda la fuerza del Espíritu, es un rotundo sí. Jesús mismo, el buen pastor, dejó esto cristalinamente claro en Juan 10:27. Palabras que deberían ser un bálsamo para todo corazón anhelante. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Si eres un seguidor de Cristo, si has entregado tu vida a Él, entonces eres una de sus ovejas, y Él te promete, con su autoridad divina, que puedes escuchar su voz. El problema, mis amigos, no es que Dios haya dejado de hablar. El problema radica en que a menudo nosotros no reconocemos su voz cuando Él se manifiesta. Dios habla de maneras diferentes en el nuevo pacto. El velo desgarrado. Muchos esperan que Dios hable hoy de la misma manera que lo hizo en el Antiguo Testamento, a través de zarzas en llamas que no se consumen, de voces audibles que resuenan como truenos, o de visitaciones angelicales que iluminan la noche. Y si bien Dios, en su soberanía, aún puede comunicarse de esas maneras asombrosas, debemos recordar que en el nuevo pacto, algo fundamental cambió, algo que transformó para siempre nuestra relación con lo divino y abrió puertas que antes estaban selladas. Antes de la venida de Jesús, Dios hablaba principalmente a través de profetas, esos mensajeros ungidos que servían como puentes entre el cielo y la tierra. La humanidad no podía acercarse directamente a Dios, pues el pecado había erigido un muro, un velo grueso que separaba al hombre de la santidad divina. Pero cuando Jesús, el Cordero inmolado, murió en la cruz y resucitó victorioso al tercer día, algo increíble, un milagro de redención que cambió la historia, aconteció. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, como nos relata Mateo 27:51. Imaginen la potencia de ese momento. Ese desgarro no fue solo un evento físico, fue una declaración espiritual monumental. Ahora tenemos acceso directo a Dios a través de su Espíritu Santo. Ya no necesitamos intermediarios exclusivos, sacerdotes o profetas en el mismo sentido del Antiguo Testamento. Ahora, en lugar de hablar solo a través de unos pocos, Dios habla a cada creyente a través del Espíritu Santo, esa luz divina que mora en nosotros. Jesús prometió esta íntima conexión en Juan 16:13, revelando un misterio profundo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta.
sino que hablará todo lo que oyere, y les hará saber las cosas que habrán de venir. Esto significa que cada creyente, tú incluido, tiene la capacidad de escuchar la voz de Dios. La pregunta, mis amados, no es si Él está hablando. La pregunta que hoy resuena en tu espíritu es, ¿estás realmente escuchando? ¿Has sintonizado tu corazón a la frecuencia de su amor? Sección 2. Los susurros divinos en el laberinto de la mente. Ahora que hemos establecido, con la firmeza de la roca eterna, que Dios todavía habla hoy y que su voz está disponible para cada uno de nosotros, la siguiente pregunta que se alza como una montaña es, ¿cómo se manifiesta Él? ¿Cómo es que el Creador del universo nos revela su voluntad en medio de la cotidianidad de nuestras vidas? La mayoría de las personas, como ya mencionamos, esperan una voz que sea estruendosa, inconfundible, que deje sin aliento a quien la escuche. Pero la verdad profunda, el misterio velado que hoy se desvela, es que Él a menudo habla de maneras sutiles, gentiles, como la brisa que apenas mueve las hojas, pero que lleva consigo el perfume de la primavera. Y una de las formas más poderosas y personales en que Él se comunica con nosotros es a través de nuestra propia mente, a través de ese santuario interior donde se forjan nuestros pensamientos, donde reside nuestra conciencia. No es un capricho, no es una ilusión, es una conexión divina. Aquí hay algunas de las maneras en que Dios, a través de su Espíritu Santo, siembra sus semillas de sabiduría y guía en el jardín de nuestros pensamientos, revelando su amor y su propósito. Estas son las puertas que Él abre para que entremos en una comunión más profunda. 1. La voz apenas perceptible, el susurro del corazón. ¿Alguna vez has tenido un pensamiento sereno, una idea que llegó a tu mente sin aparente origen, que te infundió paz, que te ofreció sabiduría o te dio una dirección clara en un momento de incertidumbre? Esa, amado hermano, podría ser la suave y dulce voz del Espíritu Santo, hablándote, guiándote, iluminando el sendero que debes pisar. No subestimes la quietud, porque en ella, Dios a menudo se revela con más fuerza que en el estruendo. En 1 Reyes 19 y 11:12, el profeta Elías esperaba que Dios se manifestara en un viento poderoso, en un terremoto que sacudiera los cimientos, o en un fuego devorador. Pero en lugar de eso, Dios le habló en una voz apacible y delicada, un susurro que Elías tuvo que aprender a discernir en medio de la desolación. Esto nos enseña una verdad vital: Dios no siempre grita, a veces Él susurra. Y si estamos demasiado ocupados, demasiado distraídos por el ruido del mundo, podríamos perdernos su preciosa guía, su dulce llamado a la acción. 2. A través de la palabra de Dios. El faro de la verdad, una de las formas más claras, más inquebrantables, más poderosas en que Dios nos habla, es a través de las Sagradas Escrituras, su palabra inspirada. 2 Timoteo 3 y 16 nos declara con autoridad innegable: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El Evangelio no es un libro muerto, sino un río viviente de verdad. A veces, mientras lees la Biblia, un versículo específico, una frase, una parábola, se te revelará con una luz tan intensa, tan personal, que parecerá que fue escrita solo para ti en ese instante. No es una coincidencia, amado. Es Dios hablándote directamente al corazón, alimentando tu espíritu, ofreciéndote consuelo o un reto que te impulsará hacia su propósito. Es el pastor usando su palabra como un cayado para guiar a sus ovejas hacia pastos frescos y aguas tranquilas. 3. A través de la paz o la convicción, el compás del alma. Colosenses 3 y 4 nos exhorta: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Dios a menudo confirma su dirección a través de una profunda sensación de paz, una quietud que trasciende toda lógica humana. Si estás tomando una decisión importante y sientes una profunda paz acerca de ella, una seguridad que te envuelve, eso podría ser Dios guiándote, abriendo una puerta frente a ti. Es la confirmación de que estás en el camino estrecho que Él ha preparado. Por otro lado, si sientes una inquietud, una desazón o una agitación interior, una sensación de intranquilidad que no te abandona,
podría ser una advertencia de Él, una señal para detenerte, para reconsiderar, para orar más. Del mismo modo, cuando sientes una convicción profunda sobre algo, una acción, un comportamiento o una decisión que no alinea con su voluntad, ese es el Espíritu Santo, el fuego purificador, moviéndote, elevándote hacia la dirección correcta, hacia el arrepentimiento y la vida abundante. Juan 16:8 nos dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado y de justicia. Escucha ese fuego sagrado. 4. A través de pensamientos inspirados por el Espíritu Santo. Semillas de su voluntad. Romanos 8:16 nos revela una verdad íntima y transformadora. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Alguna vez has tenido de repente el pensamiento de orar por alguien, de enviar una palabra de ánimo, de tomar una acción específica que parecía ir más allá de tu rutina habitual? Esa, mis hermanos, podría ser la inspiración del Espíritu Santo, la semilla divina plantada en tu mente. Dios coloca pensamientos en nuestras mentes que están en perfecta alineación con su voluntad, que reflejan su carácter y su amor por los demás. Cuanto más tiempo pasamos en su presencia, cuanto más nos sumergimos en su palabra, cuanto más cultivamos esa relación íntima, más fácil se vuelve reconocer cuáles de esos pensamientos provienen de Él y cuáles son meros ecos de nuestro propio yo o del mundo. Es un músculo espiritual que se fortalece con el ejercicio de la fe. 5. A través de sueños y visiones, la cortina descorrida. Dios, en su majestuosidad y misterio, ha utilizado sueños y visiones a lo largo de toda la historia bíblica para comunicarse con su pueblo, para descorrer un poco la cortina del futuro, para revelar verdades que trascienden el entendimiento humano. José, el soñador, recibió sueños que revelaron su destino, el camino que su vida tomaría, como leemos en Génesis 37. Daniel, el profeta, recibió visiones que explicaron eventos futuros de naciones y reinos, registrados en Daniel 7. Pedro tuvo una visión que cambió el curso de la historia cristiana, abriendo puertas a las multitudes, como se narra en Hechos 10. Si bien no todos los sueños son de origen divino, algunos, sin duda, lo son. Si has tenido un sueño que se siente profundamente significativo, que porta un mensaje que resuena en tu espíritu, ora sobre ello, busca la sabiduría de Dios y pídele claridad. Él puede usar esas ventanas a lo profundo para hablarte, para guiarte, para revelarte su plan o para advertirte. Abre tu corazón, pero siempre con discernimiento y la luz de su palabra. Sección 3. El arte de discernir, la voz del pastor entre el ruido. Ahora que hemos comprendido con certeza que Dios nos habla a través de nuestra mente, se alza una pregunta crucial, una que es vital para nuestra navegación espiritual. ¿Cómo podemos saber con absoluta seguridad que es realmente Dios quien nos habla? Porque, seamos completamente honestos, no todo pensamiento que entra en nuestra mente proviene del cielo. El laberinto de nuestra mente es complejo, lleno de ecos y sombras. A veces nuestros propios deseos, nuestras pasiones humanas, nuestros anhelos más profundos, dan forma a nuestros pensamientos, vistiendo de espiritualidad lo que es meramente carnal. Otras veces, el enemigo, el maestro de la ilusión y el engaño, intenta susurrar mentiras, sembrando confusión para alejarnos de la luz. Y en ocasiones, es simplemente el ruido aleatorio del mundo que nos rodea, la cacofonía de la vida moderna, que inunda nuestro espacio mental. Entonces, ¿cómo distinguimos la voz del pastor en medio de este torbellino? La Biblia nos advierte con urgencia en 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Esto significa que necesitamos discernimiento, esa capacidad espiritual para distinguir entre la voz de Dios, nuestros propios pensamientos y las mentiras del enemigo. Es una habilidad que se desarrolla, una senda que se transita con fe y oración. Las tres fuentes de tus pensamientos, un mapa para tu alma. Cada pensamiento que tienes proviene fundamentalmente de una de estas tres fuentes. Entender esto es tener un mapa para navegar por tu vida espiritual, una brújula que te guiará en el camino estrecho de la verdad. Un Dios,
Su voz está llena de verdad, de amor puro, de una sabiduría que sobrepasa todo entendimiento humano. Sus palabras son vida, luz y dirección. Es la fuente del manantial cristalino. 2. Satanás, el enemigo. Él miente, condena, siembra confusión, miedo y desesperanza. Sus susurros son sombras que buscan extinguir la luz. Es el eco de la oscuridad. Tú mismo, tu naturaleza humana, estos pensamientos están moldeados por tus emociones, tus experiencias pasadas, tus heridas, tus deseos, tus prejuicios. No son necesariamente malos, pero pueden ser limitados o egoístas. Es el jardín de tu propia alma. El desafío, hermanos, es aprender a reconocer cuál es cuál, a separar el trigo de la cizaña, a discernir el eco divino del ruido mundano. ¿Cómo reconocer la voz de Dios, el sello del cielo? La voz de Dios, esa guía segura, siempre estará en perfecta alineación con su carácter inmutable y con su santa palabra. Si un pensamiento, por muy espiritual que parezca, contradice lo que la Biblia enseña, entonces, sin lugar a dudas, no es de Dios. Permítanme compartirles algunas señales claras, sellos divinos que indican que un pensamiento proviene de Él. La voz de Dios alinea con la Escritura, la brújula infalible. Dios nunca te dirá que hagas algo que vaya en contra de su palabra. Sus mandamientos son perfectos y eternos. Por ejemplo, si sientes el impulso de perdonar a alguien que te ha herido profundamente, eso está en perfecta sintonía con Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonado a vosotros en Cristo. Es la luz que disipa la oscuridad del rencor. La voz de Dios trae paz, no confusión, el ancla del alma. Colosenses 3:4 nos insta, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Si un pensamiento viene de Dios, traerá consigo una profunda sensación de paz, una calma que inunda tu ser, incluso si te desafía a salir de tu zona de confort. La paz de Cristo es un bálsamo en la tormenta. Si, por el contrario, te llena de ansiedad, de duda paralizante o de una confusión que te desorienta, es poco probable que provenga del Espíritu de verdad. La voz de Dios convence, pero no condena, el fuego purificador. El Espíritu Santo nos convence de pecado no para hundirnos en la desesperación, sino para acercarnos a Dios, para guiarnos al arrepentimiento y a la restauración, como Juan 16:8 nos enseña. La condenación, sin embargo, proviene del enemigo que busca destruir. Romanos 8:1 nos libera con una verdad poderosa. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ejemplo de convicción divina. Necesitas disculparte por eso, no estuvo bien. Esto lleva a un arrepentimiento sanador y a la restauración. Ejemplo de condenación del enemigo. Eres una persona horrible. Dios nunca te perdonará. Esto te sumerge en la vergüenza y la desesperanza, alejándote de la cruz. Reconoce la diferencia. La voz de Dios nos llama al amor y a la justicia. El camino estrecho. Los pensamientos de Dios nos animan a crecer espiritualmente, a amar a los demás con un amor sacrificial, a caminar en santidad y rectitud, a ser luz en la oscuridad del mundo. Santiago 3:17 describe la sabiduría que viene del cielo como primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es la semilla que florece en la vida eterna. ¿Cómo reconocer la voz del enemigo? Las sombras de la duda. Satanás es llamado el padre de la mentira en Juan 8:44, y hará cualquier cosa para distraerte, para engañarte y para destruir tu fe, para arrastrarte fuera del camino estrecho. Aquí hay algunas señales claras de que un pensamiento proviene de la oscuridad del enemigo, contradice la palabra de Dios, el veneno sutil. Si escuchas un pensamiento como, nunca serás perdonado por ese pecado, sabes que es una mentira descarada. Porque un Juan 1:9 nos asegura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra de Dios es el antídoto contra el veneno del enemigo. Trae miedo,
ansiedad o confusión, la cadena que aprisiona. 2 Timoteo 1:7 nos recuerda una verdad liberadora, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si un pensamiento te llena de un miedo paralizante, de una ansiedad que te roba la paz, o de una confusión que te impide avanzar, no es de Dios. Él es un Dios de orden, no de caos, de esperanza, no de terror. Condena y te hace sentir indigno, el abismo de la vergüenza. El enemigo quiere que te sientas distante de Dios, que te creas que no eres digno de su amor o de su redención. Te susurrará mentiras como, Dios ya no te ama o nunca serás lo suficientemente bueno. Pero estas son falsedades repugnantes. El amor de Dios es inagotable, incondicional, eterno. Romanos 8:38, 39 nos grita con poder. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni poderes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como reconocer tu propia voz, el espejo interior. A veces, la voz de Dios y nuestros propios pensamientos se mezclan, creando una melodía confusa. Aquí te digo cómo puedes empezar a distinguir la tuya. Nuestros pensamientos a menudo se basan en emociones. La arena movediza. Si te sientes impulsado a tomar una decisión trascendental, pero esa decisión se basa puramente en emociones intensas, ira, euforia, miedo, sé cauteloso. La guía de Dios es firme y sabia, no impulsiva o volátil como las olas del mar. Nuestros pensamientos pueden ser egoístas, el yo en el centro. Santiago 1:14 nos advierte que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Si un pensamiento se centra únicamente en el beneficio personal, ignorando los principios de Dios, las necesidades de los demás o el propósito divino, es posible que no provenga de Él. Dios siempre busca el bien mayor, la edificación de su reino. Nuestros pensamientos pueden cambiar a menudo, el viento inconstante. Un día estás seguro de algo, al siguiente ya no. Tu propia mente puede ser como un veleta al viento, pero Dios es consistente. Él no cambia de opinión sobre la verdad ni sobre su voluntad. Números 23:19 nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra permanece. Probando la voz que escuchas, la prueba de fuego. Cada vez que sientas que Dios te está hablando, somételo a esta prueba de fuego. Hazle estas 3 preguntas cruciales, y el oro se separará del metal base. ¿Está alineado con las Escrituras, la palabra eterna del Padre? ¿Trae paz a tu espíritu o siembra miedo y confusión en tu corazón? ¿Glorifica a Dios y a su reino o se centra únicamente en un beneficio personal y egoísta? Si un pensamiento cumple con estos 3 requisitos, es muy probable que sea del Señor. Si no, podría ser el eco del enemigo o simplemente el ruido de tu propia mente. Aprende a discernir, a ser un buscador de la verdad. Sección 4. Pisadas divinas en la historia. Ejemplos bíblicos de la voz en la mente. Ahora que hemos desentrañado cómo reconocer la voz de Dios y distinguirla de las otras voces que compiten por nuestra atención, permitámonos viajar en el tiempo a través de las páginas sagradas de la Biblia para observar ejemplos tangibles de cómo Dios, el pastor, ha hablado a sus ovejas a través de sus mentes, guiándolos en el camino estrecho de su voluntad. Estas historias no son solo relatos del pasado, son faros de esperanza y enseñanza para nosotros hoy. Samuel, el aprendizaje de reconocer la voz. Recordemos la historia del joven Samuel, narrada en 1 Samuel 3:10. Era solo un niño cuando escuchó por primera vez la voz de Dios en la quietud de la noche. Creyó que era Elí, el anciano sacerdote, quien lo llamaba. 1, 2, 3 veces, Samuel acudió a Elí, hasta que el sabio sacerdote, con el discernimiento que le daba su experiencia, comprendió lo que estaba sucediendo. Le instruyó a Samuel, ve y acuéstate, y si él te llama dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. 1 Samuel 3:9 Esta poderosa historia nos enseña una lección vital.
A veces, al principio no reconocemos la voz de Dios. Su forma de comunicarse puede ser nueva para nosotros, o podemos confundirla con otras voces. Pero con práctica, con la guía de aquellos que tienen más sabiduría espiritual, y con un corazón dispuesto a escuchar, podemos aprender a sintonizar y a oírle claramente. Samuel se convirtió en uno de los más grandes profetas de Israel, porque aprendió a discernir el susurro divino. Dios habla a través de los sueños y las visiones. Consideremos la vida de José, un joven que vio su destino revelado a través de sueños vívidos, como se nos cuenta en Génesis 37. Dios le dio la capacidad no solo de soñar, sino también de interpretar los sueños del faraón, sueños que advertían de una hambruna devastadora que se avecinaba. Génesis 41 Cep. A través de esos sueños, Dios no solo alertó a la nación, sino que también le otorgó a José la sabiduría necesaria para preparar a Egipto para la crisis, salvando a miles, incluyendo a su propia familia. Este relato bíblico demuestra que Dios puede plantar visiones, ideas y revelaciones en nuestras mentes y espíritus para guiarnos hacia su plan, para equiparnos con la sabiduría necesaria, para enfrentar desafíos y para ser instrumentos de su provisión en un mundo que a menudo languidece en la escasez. Nunca subestimes el poder de un sueño que parece susurrar una verdad profunda. Pablo, el Espíritu Santo dirige a través de impulsos internos. La vida del apóstol Pablo, el gran evangelista de las multitudes, está plagada de ejemplos de cómo el Espíritu Santo dirigía sus pasos. En Hechos 16 y 6, 10, leemos que Pablo y sus compañeros intentaron predicar en Asia, pero el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia. Imaginen esa frustración. Querían servir a Dios, pero una puerta estaba cerrada, un camino estrecho se les negaba. Más tarde, Pablo tuvo una visión clara que lo llevó a Macedonia. Esta es una lección profunda de cómo el Espíritu Santo puede redirigir nuestros planes, no con una voz audible, sino a través de una prohibición interna, una inquietud, una dirección que cambia el curso de nuestros pasos, plantando un pensamiento o una visión en nuestra mente que nos guía hacia el lugar y el propósito de Dios. La obediencia a esos impulsos internos es la llave a puertas más grandes. Pedro. Una visión que transformó a la iglesia. La historia de Pedro en Hechos 19:16 es un testimonio poderoso de cómo Dios puede hablar a nuestra mente de maneras que desafían nuestras preconcepciones y rompen nuestras barreras. Pedro tuvo una visión en la que Dios le dijo que comiera animales inmundos, algo totalmente contrario a la ley judía y a sus costumbres arraigadas. Pedro, fiel a su herencia, se negó. Pero a través de esta visión, Dios le reveló una verdad revolucionaria. El Evangelio no era solo para los judíos, sino también para los gentiles. Esa visión en la mente de Pedro derribó siglos de tradición y prejuicios, abriendo el camino para que el mensaje de salvación llegara a todas las naciones. Nos enseña que Dios puede hablar de maneras que desafían nuestra forma de pensar, pero siempre en perfecta armonía con su plan mayor de redención y amor por toda la humanidad. Atrévete a escuchar, incluso cuando lo que escuchas desafía tu mundo. Sección 5. El cultivo de la comunión. Posicionando tu corazón para escuchar claramente a Dios. Hemos llegado a la comprensión profunda de que Dios todavía habla hoy, que susurra verdades eternas a través de nuestras mentes y que el discernimiento es nuestra brújula espiritual. Pero aquí radica la pregunta pivotal, la que abrirá las compuertas de una relación más profunda con el Creador. ¿Cómo podemos, con diligencia y un corazón humilde, posicionarnos para escuchar a Dios de manera clara y consistente, para que su voz resuene en cada paso de nuestro camino? Escuchar a Dios no es un acto de forzarlo a hablar, como si Él fuera un titiritero que responde a nuestras demandas. No, mis amados, es un acto de sintonizar nuestros corazones, de alinear nuestra alma con su frecuencia divina, de entrar en un estado de quietud y reverencia. Es como una radio que necesita estar en la estación correcta para captar la señal. Nuestros corazones y mentes necesitan estar en la postura espiritual adecuada para recibir de Él, para ser un refugio de su voz. Aquí les presento 6 maneras. Clave:
6 puertas que se abren para posicionarse y escuchar a Dios con una claridad que transformará sus vidas, para ver la luz de su guía en la oscuridad del mundo. 1. Sumérgete en la oración, el aliento de la relación. Cuanto más tiempo pasas con alguien, más familiarizado te vuelves con su voz, con sus matices, con sus silencios. Lo mismo ocurre con Dios, el pastor de tu alma. Jeremías 33:3 nos invita con una promesa que arde con esperanza: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios anhela hablarte, pero debes buscarlo en oración, no solo hablando con Él, sino también en el silencio, escuchando. Consejo práctico: aparta un tiempo de quietud cada día para orar y crucialmente para escuchar. No te apresures. Haz una pausa. Pregunta: Señor, ¿qué me estás diciendo hoy? Sé paciente, porque a veces Dios habla de inmediato y otras veces revela las cosas gradualmente, como una semilla que germina en la tierra fértil de tu espíritu. 2. Medita en la Escritura, el faro de la verdad. La voz de Dios nunca contradirá su palabra escrita. De hecho, una de las maneras más comunes y poderosas en que Él se comunica es a través de la Biblia. Es el libro vivo, esa carta de amor divina para la humanidad. Salmos 119:105 nos ilumina con una verdad eterna. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Cuanto más lees, estudias y meditas en las Escrituras, más Dios traerá versículos específicos a tu mente en momentos clave, como un rayo de luz en la oscuridad. Consejo práctico: antes de leer la Biblia, eleva una oración. Señor, háblame a través de tu palabra. Anota cualquier versículo que te impacte, que te hable profundamente. Podrían ser la respuesta de Dios a algo por lo que has estado orando, una dirección para tu camino, una palabra de consuelo o de aliento. 3. Elimina las distracciones, el santuario del silencio. Dios a menudo habla en una voz suave y apacible, como vimos con Elías en 1 Reyes 19:11-12. Pero en el mundo actual estamos constantemente bombardeados por el ruido: teléfonos, redes sociales, televisión, preocupaciones, responsabilidades que nos abruman. Si queremos escuchar a Dios con claridad, si queremos percibir la luz de su guía, necesitamos crear un espacio de silencio para Él. Necesitamos construir un santuario en medio del caos. Consejo práctico: busca un lugar tranquilo, un rincón de paz donde puedas estar a solas con Dios. Apaga tu teléfono, cualquier pantalla o distracción. Practica la quietud. Siéntate en silencio en la presencia de Dios, sin prisas, sin agenda, simplemente dispuesto a escuchar. Permite que la paz de Cristo inunde tu alma. 4. Vive en obediencia, el flujo de la gracia. ¿Por qué Dios seguiría hablándonos si ignoramos lo que ya nos ha dicho? Juan 14:4 es una verdad que nos confronta y nos invita a la acción. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si somos desobedientes en las cosas pequeñas, en los caminos estrechos que Él ya nos ha mostrado, puede ser mucho más difícil escucharlo en las cosas grandes, en las decisiones que requieren una fe más profunda. Cuando respondemos a su voz con obediencia, fortalecemos nuestra capacidad para oírle con una claridad renovada. La obediencia es una puerta abierta para su espíritu. Consejo práctico: pregúntate, ¿hay algo que Dios me ha dicho que haga y que aún no he obedecido? Si Él te ha estado impulsando a perdonar a alguien, a abandonar un pecado, a dar un paso de fe, hazlo. Cada acto de obediencia es una confirmación de tu amor por Él y una invitación a una comunión más profunda. 5. Busca consejo sabio, el conjunto de voces de la sabiduría. A veces, Dios nos habla a través de otros, a través de mentores piadosos, de pastores fieles o de amigos espiritualmente maduros que han caminado el camino antes que nosotros. Proverbios 11:14 nos enseña: donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Si no estás seguro de si algo viene de Dios, busca el consejo de alguien que esté arraigado en las Escrituras, alguien cuya vida refleje la luz de Cristo. Consejo práctico: rodéate de personas piadosas,
de pastores que prediquen la palabra, de hermanos que puedan ayudarte a confirmar lo que Dios está hablando a tu vida, que puedan discernir contigo. La sabiduría compartida es un don de Dios, una red de seguridad en el camino estrecho. 6. Practica la quietud y la escucha, la paciencia del alma. A veces esperamos que la voz de Dios sea instantánea, como un mensaje de texto que llega al instante. Pero escucharle requiere práctica, paciencia y un corazón que anhela su presencia por encima de todo. Salmos 46:10 nos llama: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuanto más tiempo pasas esperando en Dios, en esa quietud sagrada, más familiar se volverá su voz. Es como cultivar un jardín, requiere tiempo y dedicación. Consejo práctico: lleva un diario espiritual, anota los pensamientos, las impresiones, las palabras de la Biblia que vienen a tu mente mientras oras. Con el tiempo, empezarás a notar patrones en cómo Dios te habla, cómo su luz se revela en tu vida. Descubrirás su fidelidad. Escuchar a Dios no se trata de técnicas especiales o de fórmulas mágicas. Se trata de una relación, de un corazón que anhela conocerle, de una oveja que anhela escuchar a su pastor. Si realmente deseas escucharle, Él te guiará. La verdadera pregunta es: ¿estás dispuesto a escuchar, a abrir la puerta de tu corazón y de tu mente a su dulce y poderosa voz? Sección 6. Vencer las barreras, limpiando el camino hacia la voz de Dios. En nuestro anhelo de escuchar a Dios, a veces sentimos que hay un muro impenetrable entre nosotros y Él, una distancia que nos angustia. Si alguna vez te has sentido como si Dios estuviera en silencio, como si susurrara en el vacío, podría ser porque algo está bloqueando tu capacidad para escucharlo, interponiéndose en el camino estrecho de la comunión. No es que Él haya dejado de hablar, es que nuestra receptividad se ha visto afectada. Permítanme iluminarles sobre 5 barreras comunes que pueden impedir nuestra capacidad de escuchar a Dios, esas cadenas invisibles que nos atan, y cómo, con la gracia y el poder de su Espíritu, podemos superarlas y despejar el camino para que su voz resuene con claridad en nuestro espíritu. 1. El pecado y la desobediencia. La cadena que aturde el oído espiritual. El pecado, mis amados, es como una niebla densa que enturbia nuestros oídos espirituales, una cadena que aprisiona nuestra alma. No significa que Dios haya dejado de hablar, sino que nuestros corazones están demasiado distraídos por el clamor del pecado, por la oscuridad de la desobediencia, para percibir su suave y clara voz. Isaías 59:2 lo expresa con una claridad dolorosa. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no busca la perfección en nosotros, porque sabe que somos imperfectos, pero sí anhela que caminemos en arrepentimiento, que volvamos a Él con un corazón contrito. ¿Cómo superarlo? Confiesa y arrepiéntete de cualquier pecado, con un corazón humilde y sincero, sabiendo que Juan 1:9 nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pide a Dios que limpie tu corazón y renueve tu espíritu, como el salmista en Salmos 51:10, deseando un corazón puro que pueda escuchar su voz. 2. La duda y la incredulidad, la niebla que cubre la luz. Si no crees, en lo más profundo de tu ser, que Dios te habla, si la duda ha echado raíces en tu alma, entonces tendrás una dificultad inmensa para escucharle. Santiago 1:6-7 nos advierte: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, agitada por el viento y echada de un lado a otro. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La fe es la llave maestra para abrir la puerta a la voz de Dios. Si dudamos de su capacidad o de su deseo de hablarnos, no reconoceremos su voz cuando se manifieste, por muy clara que sea. Es como tener un mapa y negarse a creer que te guiará. ¿Cómo superarlo? Ora con humildad. Señor, ayuda mi incredulidad. Medita en las Escrituras que afirman la realidad de que Dios nos habla, como Juan 10:27, donde Jesús mismo nos asegura que sus ovejas oyen su voz. Alimenta tu fe con la palabra,
y la niebla de la duda se disipará ante la luz. 3. El miedo y la ansiedad, las cadenas que silencian el alma, la preocupación constante, la ansiedad que carcome, el miedo que paraliza, pueden ahogar la voz de Dios en el torbellino de nuestros pensamientos. En lugar de enfocarnos en Él, nos consumimos por los qué pasaría si y los peores escenarios imaginables, construyendo muros invisibles de temor. Filipenses 4 y 6, 7 nos ofrece una vía de escape, una puerta abierta a la paz. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo superarlo? Reemplaza la preocupación con la adoración, con un corazón que exalta al Creador en medio de la tormenta. Rinde tus miedos a Dios, deposítalos a los pies de la cruz y confía en su dirección, en su amor protector. Él es el buen pastor y no te dejará solo en el valle de sombra de muerte. 4. La vida aturdida y el ruido constante, el laberinto sin fin. Si tu agenda está repleta, si tu mente está siempre distraída por 1000 cosas a la vez, si vives en una constante vorágine de actividades y responsabilidades, será extremadamente difícil escuchar la voz de Dios. Es como intentar escuchar un susurro en medio de una multitud ruidosa. Lucas 10 y 38-42 nos cuenta la historia de María y Marta. Mientras Marta estaba afanada con muchas cosas, María eligió sentarse a los pies de Jesús y escuchar. Él dijo que ella había escogido la mejor parte, la que no le sería quitada. ¿Cómo superarlo? Disminuye el ritmo, baja la velocidad. Haz un espacio intencional en tu vida para estar quieto ante Dios, para sentarte a sus pies, para permitir que su paz te envuelva. Apaga el ruido externo y el ruido interno. Crea un desierto sagrado donde Él pueda hablarte en la quietud. 5. El rencor y la amargura. El veneno que cierra la puerta. Aferrarse al rencor, cultivar la amargura en el corazón, crea bloqueos espirituales, muros que impiden el flujo de la gracia y de la comunicación divina. Mateo 6 y 14-15 nos enseña una verdad incuestionable. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si tu corazón está endurecido por la amargura, será difícil escuchar a Dios, porque Él es amor y perdón. ¿Cómo superarlo? Pide a Dios que te ayude a perdonar, a liberar cualquier amargura que te esté impidiendo experimentar su plena presencia y su dulce voz. La cruz es el lugar donde el perdón se hizo posible, donde las cadenas del rencor se rompen, abriendo la puerta a una nueva libertad y a la luz de su comunión. Si sientes que Dios está en silencio, no pierdas la esperanza, jamás. Pregúntate con honestidad y humildad, ¿qué podría estar bloqueando mi capacidad para escucharle? Dios siempre está hablando. La clave es asegurarte de que nada se interponga en el camino, de que tu corazón sea un terreno fértil para la semilla de su palabra. Sección 7. Cuando la voz resuena, la respuesta de un corazón obediente. Muy bien, mis amados, hemos navegado por las profundidades de la palabra. Hemos desvelado los misterios de cómo Dios nos habla a través de nuestra mente y hemos identificado las barreras que nos impiden escucharle. Ahora, hablemos de lo que sucede cuando finalmente esa voz divina, ese susurro sagrado, resuena en tu espíritu con claridad innegable. Porque aquí está la verdad que transforma. Escuchar a Dios es solo el primer paso. Lo que haces a continuación, tu respuesta, tu acción, tu obediencia, importa tanto como el mensaje mismo. Piensen en ello. Si Dios está hablando, si está extendiendo su mano para guiarte en el camino estrecho y tú no respondes, ¿cuál es el propósito? Si Él te está dirigiendo hacia una puerta abierta, hacia una bendición, hacia una revelación que cambiará el curso de tu vida, pero tú lo ignoras o lo pospones, te perderás las bendiciones, la sabiduría, la dirección y la esperanza que Él anhela darte. Es una tragedia espiritual. Así que, cuando escuches la voz de Dios, ya sea a través de un pensamiento claro, una convicción profunda, un impulso poderoso
o una confirmación a través de las Escrituras, esto es lo que necesitas hacer, con la pasión y la urgencia que demanda su amor. Uno obedece rápidamente sin pensar demasiado. El coraje de la fe, seamos sinceros, tenemos el hábito de analizar, de cuestionar, de sobrepensar cada cosa. Dios nos da un impulso, un suave empujón para hacer algo, y en lugar de obedecer, lo diseccionamos, lo ponemos en el microscopio de la razón, lo cuestionamos con nuestra lógica humana y a veces lo retrasamos hasta que el momento pasa, hasta que la luz se apaga. Pero aquí está lo que la Biblia nos declara con una autoridad inquebrantable en Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si Dios te está diciendo que te acerques a alguien para ofrecerle una palabra de aliento, que ores por una persona en específico, que des un salto de fe en una nueva dirección, que hagas un cambio en tu vida que Él ha estado pidiéndote, simplemente hazlo. La obediencia tardía, mis hermanos, es todavía desobediencia. Si Dios te está guiando, no dudes, no titubees. Confía en que Él sabe lo que está haciendo, que su camino es perfecto y que tiene un propósito más grande del que puedes comprender. Es el camino estrecho de la vida. 2. Escribe lo que escuchaste, la memoria del corazón. ¿Alguna vez te ha pasado que sientes que Dios te habló poderosamente, pero unos días después no puedes recordar exactamente qué fue lo que te dijo? La esencia de la revelación es como un sueño vívido que se desvanece con la luz del amanecer. Por eso, es imperativo que lo escribas, que plasmes en papel esas palabras que Él te entregó, esas impresiones que grabó en tu mente. En Habacuc 2:2, Dios mismo nos instruye. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere. Hay un poder transformador en llevar un registro de lo que Dios te habla. Te ayuda a ver su fidelidad a lo largo del tiempo, a reconocer patrones en cómo se comunica contigo, a tener un faro de esperanza al que volver cuando necesites aliento o recordatorio de su guía. Empieza un diario espiritual. Anota tus oraciones, tus sueños significativos, esas impresiones divinas, los versículos bíblicos que resuenan en tu alma. Te asombrará lo mucho más clara que se vuelve su voz cuando empiezas a prestar atención con diligencia, cuando cultivas ese jardín de revelación. 3. Confírmalo a través de la Escritura y el consejo sabio. La prueba de la verdad, no todo pensamiento que brota en tu mente es de Dios, como ya lo hemos discernido. Por eso, necesitas probarlo antes de actuar sobre ello. 1 Tesalonicenses 5:21 nos exhorta, examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Cómo pruebas lo que has escuchado? Para asegurarte de que es la luz de su verdad. ¿Se alinea con las Escrituras? Dios nunca se contradirá a sí mismo. Si un pensamiento o un sentimiento va en contra de la Biblia, no es de Él. Su palabra es el fundamento inamovible. ¿Trae paz? ¿No confusión? La voz de Dios trae claridad, una paz que sobrepasa todo entendimiento, no caos ni desasosiego. ¿Te acerca a Dios? Si un pensamiento te lleva al egoísmo, al orgullo, al resentimiento o al pecado, no es de Él. Dios siempre te llamará a la santidad, al amor, al camino estrecho de la justicia. ¿Lo confirma el consejo sabio? Si tienes dudas, habla con un pastor de confianza, un mentor espiritual o un amigo maduro en la fe. Dios no espera que naveguemos por todo solos. Por eso nos ha dado la comunidad, las multitudes de consejeros, para ayudarnos a confirmar su guía, para hacer luz en nuestro camino. 4. Confía en el tiempo de Dios, la paciencia del sembrador. Algunas palabras, algunas revelaciones, tardan en desplegarse, como las semillas que necesitan tiempo para germinar y florecer. No todo lo que Dios te dice sucederá de la noche a la mañana. A veces, Él te habla sobre el futuro, sobre un llamado, sobre una promesa, y debes esperar pacientemente a que se cumpla, confiando en su soberanía. Piensen en José en la Biblia. Dios le dio sueños sobre su destino cuando era joven, pero pasaron años de pruebas y dificultades antes de que esos sueños se hicieran realidad, antes de que la puerta se abriera. Eclesiastés 3:1 nos recuerda: todo tiene su tiempo.
y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Si Dios te ha hablado algo, tal vez sobre tu vocación, tu futuro, o una promesa que esperas ver materializada, agárrate a esa palabra. No te desanimes si aún no ha sucedido. El hecho de que no haya ocurrido todavía no significa que no lo hará. Dios nunca llega tarde. Su tiempo es perfecto. Su sabiduría es inescrutable. Confía en su tiempo, porque Él está tejiendo un plan hermoso. Conclusión. Dios está hablando. Estás escuchando el llamado urgente del pastor. Ahora mismo, mientras lees estas palabras, mientras la luz de este mensaje penetra en tu mente y tu corazón, Dios te está hablando. Quizás no con una voz audible, resonando en el aire, pero sí a través de este mensaje, a través de su palabra que ilumina, a través de los pensamientos que se agitan en tu corazón, a través de esa suave convicción que Él ha sembrado en tu espíritu. La pregunta, mis amados, no es si Dios está hablando, sino si tú estás escuchando, si tu corazón está abierto a su voz. Tal vez Él te ha estado impulsando a pasar más tiempo en su presencia, a buscarlo con mayor fervor, a alimentarte de su palabra como el pan de vida. Tal vez te ha estado llamando a dejar atrás el miedo que te ha paralizado y a dar un paso de fe hacia algo nuevo, hacia un camino estrecho que requiere valentía. Quizás te ha estado pidiendo que perdones a alguien que te hirió, que confíes en Él en medio de una tormenta, que te muevas hacia adelante dejando el pasado atrás. Sea lo que sea, no ignores su voz. Dios no te habla para confundirte o para ponerte a prueba. Él te habla porque te ama con un amor incondicional, porque desea guiarte en cada paso del camino, protegerte de los peligros invisibles y atraer tu corazón más cerca de Él, al refugio seguro de sus brazos. Su voz es una luz en la oscuridad, un faro que ilumina el mar embravecido. Así que hoy, aquí y ahora, toma una decisión que transformará tu vida. No solo lo escuches, responde a su voz con obediencia y fe. Dedica tiempo a escuchar, a estar quieto en su presencia, a confiar en lo que te está diciendo, incluso si no lo entiendes completamente con tu mente humana. Y cuando Él hable, obedece, porque cuanto más escuches, más oirás, más clara será la luz de su guía en tu vida. Y cuanto más le oigas, más tu vida será transformada, moldeada a la imagen de su amor y su propósito eterno. El pastor te llama. ¿Responderás? Escribe en los comentarios: yo quiero conocer más de la palabra y escuchar la voz del pastor. Si hoy sentiste un llamado profundo en tu espíritu, si esta verdad tocó tu corazón, ¿qué parte de este mensaje encendió una llama en tu alma? Déjalo abajo, compártelo con esta comunidad de fe que busca la luz de Dios cada día. Suscríbete y únete a esta familia que anhela a Dios con cada respiro. Y si quieres profundizar aún más, si anhelas más verdades que alimenten tu espíritu, entra al link de mi perfil o al comentario fijado, donde descubrirás enseñanzas bíblicas que transforman vidas y abren puertas a una relación más íntima con nuestro amado Creador. Oración final. Padre Celestial, te damos gracias con todo nuestro corazón por ser un Dios que habla, un pastor que conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Gracias por amarnos lo suficiente como para guiarnos con tu dulce y poderosa voz para ser nuestra luz en la oscuridad. Ayúdanos, Señor, a reconocer cuando nos estás hablando, a discernir tu voz entre el ruido del mundo y el eco de nuestro propio yo. Danos oídos para oír, corazones para entender y la fe inquebrantable para obedecer. Remueve de nosotros cualquier barrera, cualquier pecado, cualquier duda, cualquier miedo que nos impida escucharte con claridad. Elegimos escucharte, elegimos confiar en ti, elegimos seguir el camino estrecho que tú has trazado para nosotros. En el poderoso y redentor nombre de Jesús. Amén.